Hola, bienvenidos a la IA Ética, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos Sensorial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo está Julio Gutiérrez. Hola. Sí, tampoco tenemos quórum en este programa. Y el día de hoy tenemos como invitado a Andrés Gómez, Hola, ¿qué tal? que fue licenciado en Sistemas Simbólicos y magíster en Psicología por la Universidad de Stanford, también ha sido presidente de la Asociación Transhumanista en Stanford, y que actualmente Y cuéntanos actualmente a qué te dedicas, Andrés. Sí, me dedico a... Bueno, trabajo en una compañía en San Francisco que se llama Kanjoya, que se dedica a aplicar aprendizaje de máquina e inteligencia artificial para entender el lenguaje humano en el contexto de recursos humanos. Es decir, nuestro negocio es el encontrar maneras de hacer que los empleados sean felices, identificando qué es lo que les hace estar felices, qué es lo que les da motivación y qué le da sentido al trabajo que tienen. ¿Tú dirás que tu meta es tu meta solo en ese trabajo o es tu meta en general en los trabajos que planeas tener? El- yo diría que, bueno, mi meta en general es hacer que todos los seres vivos sean felices. Entonces, diga- Yeah. digamos que es un pequeño paso. Pero más en general, mi meta está relacionado a entender cómo funciona la conciencia para poder eliminar el sufrimiento. Entonces, por así decirlo, mi trabajo es pues lo que hago en el día y mis hobbies actualmente están dedicados más en esa dirección. Ujú. Ujú. Claro, qué bueno, porque justo el tema de hoy, el tema central. ¿Cuál dirías tú que es el tema central? Yo creo que el tema central sería el abolicionismo. El imperativo hedonístico va más allá eh, Ujú. y por así decirlo contiende el abolicionismo dentro de sí, pero en lo que refiere a eliminar el sufrimiento es el abolicionismo. Ya, entonces vamos a hablar de eso. Pero, a ver, explícanos a qué te refieres con abolicionismo, porque hay muchos... Por ejemplo, cuando Julio me dijo el término abolicionismo, yo lo primero que pensé fue en el abolicionismo vegano, ¿no? El abolir el uso de animales, Ujú. porque ya no podemos hablar de abolicionismo de esclavitud, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres tú con abolicionismo? ¿Y a qué nos vamos a referir en adelante en el podcast con abolicionismo? Sí, no, tienes toda la razón. El abolicionismo, en efecto, es una corriente dentro del veganismo, pero no es a eso a lo que me refiero. En particular, el abolicionismo o el proyecto abolicionista es un proyecto que parece actualmente ser implausible, pero que realmente la dificultad mayor es ideológica y no necesariamente tecnológica. Es un proyecto que tiene como último fin el prevenir todo tipo de sufrimiento, todo tipo de experiencia desagradable, no solo en los seres humanos, sino en todos los seres vivos. Y los métodos, más que nada, son tecnológicos, más que sociales o ideológicos. Solo para distinguir, ¿qué cosa es el imperativo hedonista? Sí, el imperativo hedonista lo que sugiere es que en un futuro, vaya, si logramos erradicar el sufrimiento, mm, ¿por qué contentarnos con quedarnos ahí? ¿Por qué no, en vez, también investigar cuál es la fuente cuántica o funcional o computacional del placer y de la felicidad y maximizarlo, por así decirlo, en donde idealmente en un futuro cada momento que experimentará cualquier ser vivo será mucho mejor y mucho más increíble que incluso los momentos más increíbles en una vida humana. O sea, dirías el evolucionismo es como pasar a neutro, ¿no? Eliminar el sufrimiento, y el imperativo hedonista sería como pasar de neutro a siempre positivo, ¿no? A siempre sentir placer. Sí, esa sería una buena manera de describirlo. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en el proyecto abolicionista. Ahora, ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué querríamos buscar este proyecto abolicionista? ¿Por qué tendríamos que estar de acuerdo? ¿Por qué querer eliminar el sufrimiento? Sí, este es obviamente un tema bastante complejo, pero realmente la justificación es muy sencilla.
Eh, Vaya, la manera en la que utilizaría diferentes ideas para justificar este proyecto depende en gran medida, las, por así decirlo, suposiciones filosóficas con quien estoy platicando. Si estoy platicando con una persona que es utilitariana, como de Jeremy Bentham, en donde cree que mayor bien para la mayor cantidad de personas y reducir el sufrimiento para la mayor cantidad de personas, ahí sería muy fácil argumentar a favor del abolicionismo. Es más difícil argumentar en su favor si estamos hablando, digamos, con una persona que es deontológica, que realmente considera que la ética tiene más que ver con las características de las acciones más que de sus consecuencias. Y también sería más difícil convencer a una persona que tiene una moral que parte de la teología, digamos. Pero asumiendo digamos, no estoy platicando con alguien que sea eh, eh, fuertemente deontológico, pero también con que tenga un poquito la idea de que más felicidad es mejor que menos felicidad. Entonces, bueno, el argumento sería el siguiente, que la selección natural ha maximizado simplemente la capacidad de reproducir nuestros genes. Y bueno, está toda la teoría del gen egoísta, en inglés se llama inclusive fitness, que esencialmente significa que lo único que nuestros genes quieren de nosotros es que les ayudamos a reproducirse. Y nuestro bienestar no importa en lo más mínimo. Entonces, con este paradigma vemos que los estados de sufrimiento, como obviamente la angustia, los celos, el dolor, la depresión, etcétera, solo existen porque han sido benéficos para la reproducción de los genes. No hay una razón más fundamental por el cual ellos tengan que existir. Y al ser esto cierto, se abre la posibilidad de pensar, bueno, sin lo que de repente no queremos maximizar es la reproducción de genes, y si en vez lo que queremos es el bienestar, no hay ninguna razón para preservar los estados de conciencia que están debajo de lo que se llama el cero hedónico. No hay, no hay una razón. Ahora bien, hay muchos contraargumentos y si quieres, platícame las impresiones que tienes y podemos ahondar en ellos. No, primero quiero que me expliques qué cosa es el cero hedónico. Sí, el cero hedónico. Bueno, la idea es la siguiente, que en cada momento tú tienes, por así decirlo, un promedio hedónico de la cualidad de todas tus experiencias en este momento. O sea, por así decirlo, si te duele la mano izquierda, pero estás enamorado, entonces, de cierta forma, eso no es tan miserable como el que solo te duela la mano izquierda, ¿no? De cierta forma, las cualidades de placer y de dolor en la experiencia en el presente acaban cancelándose de cierta forma. Y acaba habiendo, por así decirlo, un escalar, un número que describe de manera cuantitativa qué tan bien te sientes. Y bueno, una manera con la cual yo trato de explicar más o menos cuál sería el cero hedónico sería hacer la siguiente pregunta. ¿Tú prefieres estar dormido ahora o no? Esencialmente, cualquier persona que está debajo del tono hedónico cero prefiere estar dormido. Vaya, la vida no parece valer la pena en ese momento. Es como cuando consideras todo lo que te está pasando, pues las cosas son más negativas que positivas. Y tono hedónico positivo es si te preguntan si prefieres estar dormido y tú dices, no, me gusta estar despierto. Pero ¿y si estoy dormida y puedo tener esta conversación de mis sueños? Bueno, los sueños también tienen tono hedónico, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, las pesadillas tienen un tono hedónico negativo. Pero, ¿verdad? Y hablando de eso, por ejemplo, no estoy segura, pero hace poco un amigo nos comentó que sus sueños son bien aburridos, bien monces. Entonces, por ejemplo, cuando yo sueño, yo tengo sueños lúcidos y tengo aventuras, ¿no? Y de hecho la paso muy bien. Y puede haber momentos en mi día en que puede ser que sí, prefiera estar dormida porque sé que voy a tener un sueño con aventuras y
y además voy a Ajá. descansar, ¿no? Pero tal vez para otra persona esa misma actividad, ¿no? Que para mí es menor o menor que un sueño, para otra persona va a ser superior porque sus sueños, no, o sea, no considera sus sueños tan valiosos. O sea, este ser hedónico va siempre a depender de la persona, ¿no? No es que haya una actividad que para todos va a ser miserable y una actividad que para todos va a ser muy buena. Sí, de hecho bueno, eso es un muy buen punto. Y lo que yo diría al respecto sería, bueno, para clarificar vaya, como el criterio de si prefieres estar dormido o no, eh, utiliza el estar dormido sin soñar. O sea, vaya, es decir, Ah, ya. el no estar consciente. Eh, Ya. Porque igual ese criterio lo puedes aplicar cuando estás soñando. Puedes decir, ¿preferiría yo estar inconsciente o tener este sueño? Y bueno, la otra cosa que también comentas es que diferentes actividades producen diferentes niveles de placer y bienestar a diferentes personas. Yo no creo que esto sea, por así decirlo, que las personas tienen sensaciones distintas. O vaya, no es que eh, diferentes actividades tengan diferentes personas que son fans de ellas, porque, por así decirlo, tenemos como gustos primarios, así como a mí fundamentalmente me gusta hacer matemáticas o me gusta pensar sobre X o Y. Más bien, como lo veo, es que diferentes actividades desenlazan ciertos patrones de actividad en nuestro cerebro y, y los patrones en sí van a ser placenteros o desagradables independientemente de quienes los tengan. Lo que va a ser distinto es el si se desenlazan con cierta actividad o con otra. Eh, es decir, yo creo que, por ejemplo, una persona que disfruta mucho de música clásica y otra que disfruta de metal, eh, si tú ves las zonas del placer de ambas personas cuando están escuchando su música favorita, la actividad va a ser muy parecida. Eh, Mientras que si pones a escuchar música clásica a una persona que no le gusta, las zonas del placer no van a estar activadas. Es decir, lo que importa es el si se desencadena esos estados más que qué es lo que los desencadena. Claro. Y eso solamente va a ser el parámetro va a ser solamente eso, la actividad cerebral. O sea, el parámetro no puede ser la actividad. Sí, hasta cierto punto. Bueno, y obviamente corroborado con el reporte subjetivo. O sea, tiene que haber cierta congruencia. Pero, pero sí, en efecto, hay como esta noción que se llama realismo, bueno, el realismo perceptual, en donde hay muchas personas, y más que nada antes de empezar a estudiar filosofía, uno tiene la impresión de que la manera en la que uno experimenta el mundo es así porque el mundo es así. O sea, que uno abre los ojos y la razón por la cual el mundo se ve rosa o se ven cuadrados o ves una mesa es porque hay rosa y cuadrados y mesas en el mundo. Eh, Mientras que una visión un poco más avanzada sería que nuestro cerebro está creando una simulación del entorno y en lo que estás teniendo un contacto es con los objetos dentro de esta simulación, no con el mundo exterior en sí. Entonces, eh, son los parámetros de esta simulación lo que son relevantes a nivel ético, por lo menos como lo ve esta filosofía. Bueno, yo he notado algunos posibles contraargumentos. No necesariamente estoy de acuerdo con ellos, pero me parece que son buenos puntos. Ujú. Uno, que entra dentro de lo que ya mencionaste, ¿nos sirve el sufrimiento? Tú ya nos explicaste para lo que servía antes, ¿no? Pero podemos encontrarle una utilidad y ahí incluyo la utilidad artística, por ejemplo, ¿no? Muchas obras de arte han nacido a partir Ujú. del sufrimiento de los artistas. Puede dar un sentido de apreciación, ¿no? De repente teniendo estas como puntos muy bajos ¿cómo llamabas la constante hedónica? ¿El No, cero hedónico? claro, el cero hedónico. Entonces, si estamos por muy bajo de Ujú. eso, ¿no? No sé si les puedo asignar un número, pero de repente eso nos va a hacer apreciar más los momentos en los que sentimos placer.
Sí. Ujú. Y dentro de eso también está qué tal con la gente que siente placer del sufrimiento, como personas que pueden tener un tipo de masoquismo, no sé si generalizado o tal vez muy específico, ¿no? Que sienten placer de cosas que son, entre comillas, objetivamente causantes de sufrimiento. Sí. Pues sí, esos son tres puntos muy importantes, de hecho. Y, y bueno, la respuesta del abolicionismo sería más o menos la siguiente. Voy a empezar con el último, porque de hecho ese es un punto muy importante que va a facilitar el entender los otros puntos. Pero, pues bueno, de entrada, lo que ocurre en el masoquismo no es que el dolor en sí, por lo general, sea placentero, sino que hay situaciones ritualísticas con características muy específicas, ciertas fantasías o ciertos escenarios que en ciertos contextos y con personas adecuadas pueden desencadenar estados de placer en la persona que coocurren al mismo tiempo que con estados de dolor. Sin embargo, esto es muy distinto a decir que a estas personas realmente les gusta el dolor. Más bien, lo que está pasando es que el dolor junto con el escenario están desencadenando estados de placer. Fisiológicamente esto se ha descubierto que está mediado por el sistema opioide, más que nada, en donde personas que son masoquistas, por así decirlo, el dolor en esas situaciones hace que su cuerpo libere más opioides endógenos de lo que normalmente eh, da en situaciones de dolor. Y bueno, es decir, lo que estoy tratando de llegar con este argumento es que realmente los masoquistas también están tratando de conseguir estados de placer, simplemente de una manera indirecta. El segundo punto va con respecto al valor del arte, del sufrimiento en el contexto del arte. Y bueno, aquí esto de hecho tiene una conexión conceptual bastante interesante con el masoquismo. No, no por decir que el arte es masoquismo o nada por el estilo, pero hay una conexión interesante. Y es la siguiente. Resulta que, bueno, en cualquier momento que tú experimentas dolor, tu cerebro libera opioides endógenos que inhiben ese dolor. Eso es natural y ocurre siempre a menos que tengas un déficit en el sistema opioide. También puedes, por ejemplo, darle una sustancia que es un antagonista del sistema opioide a una persona y si le pellizcas, en vez de que el dolor del pellizco se les quite rápidamente, va a perseverar por muchos minutos. Entonces, realmente, en todo momento hay como este sistema tanto de dolor y de el apagar el dolor con el sistema opioide. Bueno, una canción muy triste con la cual tú te identificas y te sientes muy, muy, muy involucrado, eh, tiene un efecto muy interesante en el cerebro, que es que activa de una manera ligera centros de dolor, más que nada dolor emocional, donde uno puede recordar situaciones melancólicas o experiencias negativas, y el cerebro compensa con opioides endógenos para tratar de apagar ese dolor. Pero dado los patrones específicos de la música, esa compensación es mayor que el dolor que realmente está causando. Lo cual resulta en un incremento absoluto de la cantidad de placer. Entonces, de nuevo volvemos a que, bueno, con varios tipos de arte, lo que uno está creando es placer de una manera indirecta. De nuevo, como utilizando la respuesta del sistema opioide. Y bueno, en lo que refiere ya no a nuestra experiencia artística, sino digamos inspiración artística, eh, también hay un punto importante que hacer, que es que si uno ve, digamos, la cantidad de sufrimiento que hay para tener este tipo de inspiraciones, que en efecto están documentadas, hay muchos artistas que atribuyen una gran parte de sus logros a la inspiración que les dio
el perseverar a través de episodios de sufrimiento, yo diría que solo un porcentaje muy pequeño de todo ese sufrimiento que experimentaron realmente contribuyó a esa inspiración. Y que por el otro lado, sí, ciertamente es probable que perderemos algunas posibles inspiraciones, pero hay que también pensar en lo que podríamos ganar. Finalmente, hay personas, muchos artistas incluso, que tienen, bueno, este síndrome que se llama la bipolaridad, en donde vas de estados de depresión muy profundos a estados de manía, de tono hedónico muy elevado, y acaban siendo increíblemente productivos y muy creativos en los periodos de manía. Entonces, por así decirlo, el placer y el gozo más allá de los límites humanos, como se alcanza en muchos estados de manía, es también hipercreativo y es también inspirador. Entonces, por razones éticas, incluso si perdemos algo, creo que hay un buen argumento a favor de recobrarlo a través de episodios de alto placer en vez de buscarlo en el alto sufrimiento. Lo que yo había pensado como contraargumento al contraargumento era que las obras producidas por el sufrimiento solamente resuenan con gente que también está pasando por episodios de sufrimiento, ¿no? Como la canción de Desamor va a resonar con las personas que están sufriendo lo mismo. Entonces, si de verdad erradicáramos todo el sufrimiento, ya no crearías obras basadas en el sufrimiento, pero tampoco habría personas que consumiesen obras basadas en el sufrimiento. O sea, no se perdería en realidad nada si es que de verdad se erradicara por completo. Ese es un muy buen punto. O sea, que de hecho sí, los que se benefician de la inspiración artística por el sufrimiento es justo los que están sufriendo y que lo utilizan para poder sobrellevar la vida. Entonces sí, y concuerdo con eso totalmente. Creo que una vez que hayamos recalibrado nuestro sistema hedónico, tendremos experiencias de empatía que actualmente no podemos concebir, simplemente porque no tenemos ese tipo de resonancia artística entre personas que están siempre en estados muy elevados de bienestar. ¿Y qué cosa es lo que plantea el abolicionismo? O sea, ¿qué medidas plantea tomar? Digamos, ahora en el presente y en el futuro también. Sí, bueno, antes que nada, creo que un punto muy importante es por así decirlo, demostrar que un placer continuo es incluso fisiológicamente posible. Porque muchas veces el primer contraargumento es pensar que simplemente no se puede, que simplemente es imposible mantener un estado de bienestar indefinidamente. Y el ejemplo clásico es justo lo que en inglés se llama wireheading, que es introducir un electrodo que se coloca dentro del cerebro, justo afuerita de una zona que se llama el nucleus accumbens, que produce placer, que es justo la zona que prácticamente todas las drogas eufóricas activan, directa o indirectamente. Y que bueno, como sabemos, las drogas en general generan tolerancia y dependencia, y esa activación que generan acaba dejando de funcionar después de que la droga se consume muchas veces. Sin embargo, estimulación eléctrica no genera tolerancia. Uno puede estimular esa parte del cerebro con electricidad todo lo que uno quiera y va a seguir respondiendo. Es decir, el cerebro no tiene un mecanismo de control para evitar la activación del placer cuando la activación se genera de manera eléctrica. Bueno, obviamente no queremos introducir electrodos en el centro de nuestro cerebro y estar todo el día apretando un botón para recibir esa estimulación electrónica, ¿no? No todos queremos, por lo menos. Pero no todo el mundo. Antes de eso... No podemos hablar por todos. O sea, ¿cómo sabemos eso? ¿Hay personas que ya tienen eso implantado? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo lo han tenido? Uh-huh. ¿Cómo les va? Sí, ese es... Me lo prestan. Claro que... Me lo prestan. Sí, bueno, en humanos por lo general, el efecto de mantener el placer es muy, muy, muy sólido y dura.
indefinidamente, pero sí genera varios problemas importantes de personalidad, lo cual obviamente se tiene que pensar, ¿no? O sea, genera por lo general mucha impulsividad en las personas. Y de hecho es una intervención que se utiliza, por ejemplo, para tratar el Parkinson's, porque bueno, el Parkinson's está relacionado al sistema dopamínico, en donde las neuronas que por lo general lograban activar tu cuerpo, vaya, los músculos motores, ya no pueden, porque la mayoría de las células dopaminérgicas están muertas. Y si introduces un electrodo en esas zonas, justo, de repente la persona puede empezar a moverse con facilidad de nuevo. Pero bueno, se ha notado de que además de que ellos se sienten muy bien, también tienen trastornos de personalidad después de varios años. Yo no creo que, digamos, eso sea un factor que digamos, refute la posibilidad de utilizar tecnologías por el estilo de una manera saludable e indefinida. Simplemente nos dice que el cerebro es bastante más complejo que simplemente activar una zona de todo el cerebro. Claro, tú solamente estás, o sea, el mencionar esto solamente era para demostrar que sí se puede. No, que esa no es la manera, pero sí se Exacto. puede. Un poco más a largo plazo, digamos, algo que creo que es inevitable, aunque suena, para muchas personas es muy atemorizante, es lo que se llama como los derechos genéticos de los padres, cuando se refiere a qué hijos tener. Más que nada, actualmente se están descubriendo muchos genes que predisponen a la depresión, ansiedad, obviamente también enfermedades como el autismo o degeneración cognitiva, pero hay en específico varios genes que ya se han encontrado como el SN9AC, que justo codifica la cantidad de estimulación que requieres para experimentar dolor. Si naces con ninguna copia de ese gen, no experimentas ningún dolor. Si naces con extra copias de este gen, experimentas dolor muy feo y constante. Entonces obviamente poner muchas copias no funciona. Ahora, quitar todas las copias de ese gen tampoco funciona porque el no experimentar nada de dolor actualmente te lleva a, por ejemplo, lastimarse mucho, de hecho, con los objetos del entorno, porque por lo general personas que no experimentan dolor no pueden calibrar bien la fuerza con la cual interactuar con los objetos del entorno. Y las personas que no experimentan dolor, ¿también están libres de sufrimiento psicológico o también pueden deprimirse, No, por lo etcétera? general hay una muy alta correlación entre ambas, entre tu... Me estoy tratando de acordar en español, pero en inglés se llama pain threshold, umbral del dolor, creo. Tu umbral del dolor, que es justo lo que este gen codifica, entre más alto sea, por lo general también menos probable es que te deprimas o que tengas ansiedad. Entonces, el dolor físico y el dolor psicológico comparten muchas redes neuronales. Y bueno, una cosa que se puede hacer es ya no, digamos, quitar ese gen, sino introducir una mutación de ese gen. Y si introduces una mutación de ese gen, puedes reducir puedes incrementar el umbral del dolor sin eliminarlo por completo. Y estas personas son justo personas que tienen una felicidad mucho más arriba del promedio. Ahora, algo que no me quedó claro, claro, aumentas el umbral de dolor, pero también eso también podría conllevar el problema de que puedes lastimarte sin saber, ¿no? Puedes lastimarte más a menudo. Sí, y en efecto, personas que no tienen la capacidad de experimentar dolor se lastiman mucho. Eso es indiscutible. Creo que eventualmente vamos a encontrar una solución tecnológica a eso, que será
más que nada tener implantes robóticos que evitan que te lastimes, por así decirlo. Pero prótesis de reflejos es como se les llaman, donde no experimentarás dolor, pero tu cuerpo actuaría como si sí. Y eso se logra como... Bueno, la idea sería tener justo, digamos, implantes robóticos en, digamos, tus codos, en todas las partes en las que puedes flexionar las extremidades de tu cuerpo, que se coordinan para poder reaccionar inmediatamente a cualquier dolor que experimentas. Eh, pero bueno, esto es ciencia ficción, ¿no? Digamos, lo que no es ciencia ficción realmente es el usar diagnósticos genéticos de preimplantación, en donde padres que están a punto de tener hijos pueden seleccionar entre varios embriones posibles, aquellos que tengan los genes que justo predisponen a una mayor felicidad. Y digamos, hay muchas personas que están muy consternadas con esta posibilidad. Más que nada, el consternamiento suele ser con, por ejemplo, la idea de la hipercompetitividad entre, digamos, las personas que son muy ricas y pueden adquirir esas tecnologías y quienes no son capaces, por razones económicas. La manera en la que yo veo esto es que eso más bien es un argumento para que el diagnóstico genético de preimplantación sea un derecho humano universal y no solo accesible para los ricos. También la otra cosa es que muchos tienen miedo de que lo que los padres estén, digamos, optimizando van a ser cosas como la psicopatía o simplemente la inteligencia, pero sin empatía o sin compasión. O que tampoco les importe si sus hijos son felices. Pero al fin de cuentas, resulta que entre más felices sean tus hijos, mayores son las probabilidades de que tengan éxito en el mundo. Digamos, éxito definido de una manera muy, muy pobre, digamos, simplemente éxito económico o éxito social. El ser feliz te da una ventaja. Entonces, incluso los padres que solo les importe el éxito de sus hijos, también van a querer que sus hijos sean más felices. Entonces, esto lo veo tanto como algo bueno como algo inevitable al fin de cuentas. Pero, ¿y lidian en algún momento con el tema ético de decidir cómo va a ser un ser? O sea, sobre el derecho de los padres sobre la criatura que todavía no existe. O sea, porque estamos en medio todavía, no como sociedad, como humanidad, todavía de un dilema. Todavía estamos en un continuo dilema ético de si la criatura que no existe le pertenece o no al cuerpo de la mujer, y eso todavía no se ha seteado, como que acordado, y este es un nuevo dilema, como si no solamente si le pertenece o no al cuerpo de la mujer, sino si los padres pueden o no modificar genéticamente a este ser que todavía no existe. Sí, ¿Tienen alguna posición ética al sí, respecto? de hecho, bueno, es algo que he contemplado muy profundamente. Y vaya, tengo mucho que decir al respecto, pero lo más así como eh, importante sería decir que hoy en día la manera en la que tenemos hijos es en sí un experimento genético. O sea, la manera en la que tenemos hijos es confiar en el azar y esperar que nuestros hijos no nazcan con grandes problemas médicos o psicológicos. Entonces, por así decirlo, creo que el tener hijos sin utilizar diagnóstico genético es antiético, porque estás, por así decirlo, dando la probabilidad de que tu hijo nazca con una enfermedad que lo va a hacer sufrir toda la vida. Oye, qué genial, jamás, o sea, he pensado por qué es antiético, pero no lo había visto desde ese punto de vista, o sea, nunca había puesto el punto de vista de que ya estás decidiendo, y ni siquiera estás decidiendo a sabiendas, ¿no? Estás decidiendo que no te Exacto. importa cómo va a salir. Sí, ajá, le hemos volteado la tortilla, ¿qué van a decir ahora? Defiéndanse, pues. Y bueno, ya dime, ¿y qué más, qué otras consideraciones
respecto a ese punto. Sí, bueno, otra consideración es que, bueno, al fin de cuentas, la decisión de qué características van a tener nuestros hijos no solo es una decisión personal, aunque por lo general yo estoy muy a favor de que eso sea, digamos, un derecho inalienable de los padres, porque al fin de cuentas eh, el imponer cambios genéticos a una población sería posiblemente muy peligroso, pero vaya, suponiendo que es el derecho de los padres el hacerlo o no y el cómo hacerlo, al fin de cuentas es una decisión que impacta toda la sociedad y no solo a nosotros o no solo a nuestros hijos en particular. Pues, digamos, cuando hay un doctor que es, digamos, más compasivo y más inteligente y que puede, digamos, trabajar más y ser feliz al hacerlo, eso no solo beneficia al doctor, sino también beneficia al resto de la sociedad. Eh, entonces, no solo estamos hablando, digamos, de qué es lo que va a pasar con nuestros hijos, sino cómo va a evolucionar la sociedad y cómo la sociedad puede, digamos, tener un círculo positivo, benéfico, en donde todos nos ayudamos los unos con los otros y todos tenemos pues las mejores capacidades que podemos. No para que, digamos, trabajemos todos como máquinas, sino que más bien para que seamos más eficientes y tengamos más tiempo para disfrutar de la vida. Bueno, retomando la pregunta de Julio, que estaba preguntando qué cosa plantea hacer Ujú. ahora, no, creo que de ahí nos estamos desviando, y qué cosa Sí, plantearía después, ¿no? sí, Primero, ¿qué cosa plantea actualmente? sí. Y ¿Qué quiero decía? cambiar un poquito mi pregunta, porque las veces que he escuchado hablar sobre evolucionismo, o sea, me imagino un cambio que es de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, este, se decide en el Congreso que pasa bla 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 y entonces se va a hacer así, ¿no? Entonces me imagino ese tipo de cambios, pero ¿qué cosa sería un cambio que sea de abajo hacia arriba? O sea, que las personas individualmente decidan hacer que esté en la dirección del abolicionismo. Sí, Mm, Ujú. bueno, yo creo que el vector más importante tiene dos componentes. Bueno, hay dos componentes importantes. Uno es cambios ideológicos, más que nada. Realmente no creo que el abolicionismo sea, como había dicho, implausible desde un punto de vista técnico. Más bien, lo que creo que es más difícil es el poder cambiar la mente de las personas y de las acciones que toman y de qué líderes escogen y a qué se dedican a estudiar y etcétera. Entonces, por así decirlo, el estar involucrado en difuminar la información es en sí yo creo que un componente muy importante. Y por el otro lado, también está todo el componente de qué es lo que uno decide hacer. Digamos, a qué se dedica uno en el mundo y con qué objetivos. Un, una carrera que, digamos, yo considero muy cercana al abolicionismo, y que a lo mejor ustedes ya han hablado de esto en este programa, o si no hablarán en otro momento, es el altruismo efectivo. Es este meme que, bueno, que está más o menos, que está creciendo muy rápidamente actualmente, que más o menos dice que es muy importante investigar cuál es el costo-beneficio de diferentes organizaciones no gubernamentales para poder tener el impacto más grande al donar los recursos que uno quiera donar. Y esto, pues bueno, está muy ligado al abolicionismo. Uno quiere, al fin de cuentas, minimizar el sufrimiento de la manera más eficiente posible. Y para eso uno tiene que justo investigar cuáles son las áreas en donde un poquito más de esfuerzo tendrá el mayor efecto marginal en consecuencia. Y estas áreas, como yo lo veo, involucran los derechos de los animales, pues finalmente las fábricas de granja en el mundo son una de las fuentes más importantes de sufrimiento actualmente. Y por otro lado también está justo la investigación científica. Si hubieran más científicos, más personas interesadas en entender qué es, qué es el placer desde un punto de vista eh, cuántico, funcional o computacional,
o cual sea que sea el paradigma que va a dominar eventualmente, eso también va a ayudar mucho. Entonces bueno, esos dos vectores, justo el difuminar las ideas y el investigar y dedicarse a algo efectivo. Pero yo quiero que sigamos con el cómo. O sea, quiero seguir un momento con, ya, ¿y qué otros? De difuminar las ideas, ya, pero imaginemos que ya hay una mayoría de gente informada y dispuesta, ¿no? Que ha sido, este, que está, como que está a favor del abolicionismo. Ah, me olvidé de una aclaración. Pero felizmente lo mencionaste. No sé si al principio lo aclaramos o dejamos en duda que cuando decimos abolicionismo del sufrimiento nos referimos ¿a qué? ¿Al abolicionismo del sufrimiento humano? ¿Al abolicionismo del sufrimiento animal? ¿Al abolicionismo del sufrimiento de cualquier ser capaz de sufrir? ¿De cualquier ser sintiente? ¿A qué exactamente nos estamos refiriendo con Sí, sufrimiento? esa es justo lo último que dijiste. Si resulta que programas de inteligencia artificial pueden sufrir, entonces el abolicionismo también está enfocado a eso. O sea, es decir, cualquier ser con la capacidad de sufrir es importante. Y sí, bueno, si quieres ahondo un poco más en el cómo. Bueno, justo entonces, digamos, hablamos de que con la estimulación eléctrica es posible mantener estados de placer indefinidamente. También hablamos que hay una tendencia y hay argumentos económicos por los cuales también hay cierta presión para que las personas utilicen diagnósticos genéticos para la felicidad de sus hijos. Pero digamos, ya no hablando como a largo plazo o desde un punto de vista muy hipotético, ¿qué más existe? Bueno, existe esta sustancia muy interesante que se llama MDMA, también conocido como éxtasis, que te- sí, digo, que desafortunadamente hay muy pocas conversaciones, más que nada en los medios informáticos, en donde se hable de una manera, digamos, sobria e inteligente sobre esta sustancia y los efectos que produce. Pero, bueno, y dejando a un lado también los efectos secundarios negativos, que son bastante importantes, incluyendo neurotoxicidad, eh, dejando eso de un lado y hablamos, digamos, las oportunidades que nos da de tratar de entender realmente qué es el placer y cómo incrementarlo. Entonces, el MDMA realmente parece ser una sustancia que, de acuerdo a un estudio que yo conduje, en el que identifiqué las varias dimensiones de los posibles efectos de sustancias, es una sustancia que genera tres tipos de placer al mismo tiempo. Genera lo que llamo el placer rápido, que es como el estar emocionado, es como placer de alta energía. También genera algo que llamo el placer lento, que es la sensación de relajarse, la serenidad, la calma. Y también genera una dimensión del placer que le llamo euforia espiritual o euforia filosófica, que tiene que ver con el expandir tu mente y abrir tu conciencia a nuevas posibilidades. Y aunque hay muchas sustancias que activan uno o hasta dos de estos ejes, el MDMA parece activar los tres de maneras muy intensas. Entonces, estamos viendo un estado del cerebro que justo tiene bienestar en muchos niveles, de una manera muy holística. Entonces, una manera bastante plausible, como se ve, es el investigar de una manera neurocientífica y computacional justo qué es lo que está pasando en estados de MDMA cuando las personas están experimentando éxtasis. Y bueno, tengo varias sospechas acerca de qué es lo que está pasando, pero bueno, eso podría dejarse para después. Y bueno, eventualmente, me parece muy probable, vamos a desarrollar la biotecnología para utilizando proteínas y moléculas más avanzadas y antioxidantes y todo tipo de nanotecnología, justo generar la experiencia de MDMA, pero de una manera sustentable y saludable al mismo tiempo.
siempre se meten nomás en la Bueno, Bueno, acaba de llegar Jorge Ventín. Hola, Hola, ¿cómo Jorge, estás, ¿qué tal? Aurora? Espero que te cause Sí, placer claro, libertarme. bueno, ¿qué te puedo decir? Ustedes me están infligiendo sufrimiento por ponerme una hora complicada. Eh, bueno, continuando con lo que estabas diciendo, Andrés, ¿nos puedes explicar un poco esa clasificación que hiciste del placer, en placer rápido, placer lento y la euforia Sí, espiritual? por supuesto. Esto es un estudio que conduje en donde yo mandé encuestas sobre los efectos subjetivos de diferentes sustancias a personas en todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet. y, y bueno, conduje algo que se llama análisis factorial en las respuestas, con lo cual puedes inferir cuáles son, por así decirlo, las causas probables que están debajo de los patrones que observas. Y encontré que hay 6 ejes que más o menos pueden describir los efectos que cualquier droga va a tener en tu conciencia. Y 3 de esos 6 ejes son relevantes al placer o al bienestar. Entonces los 3 ejes son, el primero es la euforia rápida, que es lo que causa, por ejemplo, las anfetaminas, la cafeína o el ejercicio. Luego está la euforia lenta, que es lo que causa, por ejemplo, los opioides, tanto los endógenos como los exógenos, o incluso un masaje o un abrazo crea este tipo de euforia. Y luego tienes el tercer tipo, que es un tipo un poco más raro, pero que es indiscutiblemente parte del espectro humano, que es la euforia espiritual o filosófica, que está relacionada a expandir tu mente, abrirla a nuevas posibilidades y tener una experiencia de autotrascendencia. Y bueno, estas experiencias se desencadenan con el uso de psicodélicos y la meditación y también la filosofía incluso. O sea, ahorita podríamos estar teniendo una euforia filosófica. Tú suenas definitivamente Digamos, eufórica. la epifanía que tuvo Arquímedes que lo llevó a correr desnudo gritando Eureka cuando entendió que el volumen que sale de la bañera es proporcional al volumen del cuerpo, sería equivalente a una especie de euforia espiritual. Sí, yo creo que eso sería justo un estado mixto de euforia espiritual y euforia rápida, porque estaba muy emocionado al respecto. Excelente. Jorge, tú estabas preguntándole algo antes de que... Sí, cuando comenzaban a hablar acerca de minimizar sufrimiento, lo primero que se me vino a mí a la mente fue, bueno, irte a la parte más biológica, ¿no? A la parte más cuantitativa y tratar de medir, digamos, qué áreas del cerebro se activan, que manden la señal de dolor y por qué. Pero después de lo que decía Andrés, me imagino que también hay una especie de, así como hay euforia espiritual, debe haber un dolor espiritual también que quizás no tenga una correlación en actividad neuronal tan clara, ¿no? Como de repente te queme la piel con algo o que te golpee. Ahora, pero tú mencionas un estado cuántico, ¿a eso te refieres tú con lo espiritual? O sea, esta parte un poco indirecta, esta sensación de dolor que no está tan evidentemente conectada con la actividad neuronal. Bueno, yo me sospecho que incluso, digamos, la disforia significa sufrimiento o un estado desagradable. La disforia espiritual es muy real y es muy desagradable y yo me sospecho que sí tiene, digamos, correlaciones con estados neuronales específicos. No creo que, digamos, sea necesario meterse a justo cómo el cerebro está implementado desde un punto de vista cuántico para poder entender qué se correlaciona con diferentes estados de placer y sufrimiento, pero sí creo que vamos a tener que meternos hasta fondo, justo a la cuántica, para poder entender desde un punto de vista mucho más fundamental realmente qué es lo que está ocurriendo en estados de sufrimiento. Claro. Sin embargo, no anticipo que necesitemos hacer eso para poder eliminarlo. Creo que
podemos ser ignorantes sobre la naturaleza fundamental del sufrimiento y de todas maneras eliminarlo. Claro. ¿Qué cosa es la disforia espiritual? ¿Cómo se siente la disforia espiritual? Sí. Es digo, el ejemplo más común, aunque sin duda no el único, es cuando una persona que cree muy fervientemente en un mundo espiritual o en una divinidad, cualquiera de los dos, acaba convenciéndose de que lo que había experimentado no era real. Y esto por lo general es una experiencia muy, muy desagradable, en donde, digamos, hay muchos reportes que puedes leer, libros escritos al respecto, de cómo el proceso de desconversión o deconversión en muchas personas cataliza, digamos, estados de sufrimiento muy, muy elevados, o sea, melancolía, depresión, ansiedad, porque justo algo que estaba desde tu punto de vista dándole sentido a la vida se ha perdido, y es, por así decirlo, transformar un infinito a algo finito. Y bueno, más en general, creo que tiene que ver, la disforia espiritual tiene mucho que ver con el perder la creencia de que ciertas expectativas que tú tienes sobre la realidad puedan ser ciertas. Entonces, esto tanto involucra, por ejemplo, ilusiones de grandeza, ¿no? Por ejemplo, tienes en estados de manía, hay quienes pueden creer que son Napoleón, o pueden creer que son Jesús, o pueden creer una de muchas cosas. Y cuando se dan cuenta de que esto era una ilusión, eso puede desatar una depresión muy profunda. Pero esto también puede ocurrir a nivel filosófico, incluso. Por ejemplo, menos común, pero también pasa indiscutiblemente, cuando una persona, creyente o no, toda su vida de una manera implícita había creído, por ejemplo, en el libre albedrío, y al escuchar o razonar sobre argumentos que indican que a lo mejor no existe libre albedrío, pueden entrar en una depresión, porque de repente los fundamentos que estaban detrás de sus motivaciones, de su concepción del mundo, se caen y ya no lo sostienen. Entonces, curiosamente, tanto la euforia como la disforia espiritual, yo me sospecho, son las más intensas posibles, comparado con la euforia rápida y lenta. Hablando de sufrimiento, y habíamos quedado en que es erradicación de sufrimiento no solamente humano, sino de cualquier tipo de sufrimiento que puede experimentar cualquier ser sintiente. ¿Por qué nos debería importar erradicar el sufrimiento de seres no humanos? O sea, ¿por qué entraríamos en esa área? Sí. Bueno, de nuevo, esto depende de, digamos, qué suposiciones filosóficas uno tenga. Si uno cree que solo los humanos son conscientes, o sea, tienen la capacidad de experimentar sensaciones y emociones y sufrimiento, entonces obviamente los animales no tienen ninguna relevancia ética. Digamos, Descartes pensaba que todos los animales no humanos eran autómatas, que realmente no había nadie adentro de ellos. Actualmente, la gran mayoría de los científicos y una gran mayoría de personas creen que los animales realmente sí tienen alguien consciente ahí adentro. Y bueno, hay como varios, digamos, contraargumentos en contra de que a uno le importe animales de otras especies. Hay argumentos que realmente no se sostienen porque acaban siendo, por así decirlo, egoístas, que es ¿por qué te debe de importar alguien que no te puede dar nada a cambio, ¿no? O sea, ¿qué tipo de compromiso realmente tenemos con animales que no nos van a beneficiar? Y hay quienes creen en esta ética muy fuertemente, que la única razón para ser bueno con otro ser vivo o ser sintiente es para recibir un beneficio más allá. Bueno, si uno piensa de esa manera, creo que no hay gran cosa que uno pueda hacer para convencer. Pero si la otra persona es, digamos, altruista, le importan los otros seres humanos y lo que simplemente piensa es, bueno, los animales importan, pero no importan para nada
con la misma magnitud que importan los humanos. Y bueno, lo que yo diría ahí es que hay de una manera implícita cierta creencia de que el pensamiento conceptual o la capacidad del lenguaje de cierta forma amplifican o hacen que la conciencia sea más intensa, cosa que realmente no parece ser cierta. Tú puedes desactivar las zonas verbales de tu cerebro utilizando estimulación magnética transcranial y de repente tener un cerebro que no puede hablar. Pero eso no significa que tu experiencia de placer o de dolor sea mayor o menor. De hecho, es totalmente ortogonal, de cierta forma. De la misma manera, tenemos, digamos, niños prelingüísticos de 2 y 3 años de edad que todavía no pueden hablar, pero de todas formas nos importa el que tengan un estado de bienestar a nivel consciente. Y es, al fin de cuentas, tener como estándares dobles el creer que un niño que todavía no tiene una capacidad verbal, por alguna razón misteriosa, pueda sufrir más de lo que puede sufrir, digamos, una gacela o un lobo. Yo tengo una pregunta. Estamos partiendo sobre la premisa de que todo sufrimiento es malo, ¿no? Claro, también esa es una premisa, pero hace un poco en el programa justo platicamos de cómo justificar esa premisa. Bueno, el tema de dolor y sufrimiento, si bien tiene un componente neuronal evidente, ¿no? O sea, bueno, yo estoy partiendo bajo la premisa de que toda experiencia, digamos, cognitiva, lo expliquemos con física cuántica o con determinismo newtoniano, como quieran hacerlo, parte del cerebro, ¿no? O sea, hay una relación de causa-efecto de algún tipo entre experiencia cognitiva y actividad cerebral bioquímica fisiológica. Ahora, yo tengo la sensación, estoy pensando en voz alta solamente, de que hay un montón de experiencias positivas o negativas que cobran, que las etiquetamos las etiquetamos de esa manera, en parte también porque lo comparamos con algo malo o bueno, o sea, son digamos, relativas en ese sentido. Y otra cosa que pienso o que me pregunto es hasta qué punto uno puede disfrutar lo bueno si es que no ha tenido antes, si no está expuesto a lo malo. Qué sé yo, no pain, no gain, para decirlo de una manera un poco coloquial, para unas cosas y otras cosas, qué sé yo, tienes cosas que generan mucho bienestar a la persona que lo crea y a quienes tienen acceso a ello, a veces que vienen de sufrimiento. Por ejemplo, gran parte del mejor arte que se crea a raíz de un sufrimiento previo, mucha pasión, qué sé yo, decepciones amorosas, y puede ser una fuente de catarsis. Hay gente que ve, digamos, el masoquismo como una fuente de placer. Hay una línea, bueno, ¿qué te puedo decir? Es necesario tocar el tema siempre, ¿no? No, sí, lo que pasa es que es exactamente lo mismo que... Pero pongámonos al día, pues. Ya, pues, pero... Ya, pero Jorge, simplemente escucha lo que hemos dicho hace 20 minutos. Sí, bueno, después podré escuchar el podcast, ¿no? Cuando salga, sí, es verdad. No, pero son, claro, es que son exactamente esos puntos, con exactamente esos ejemplos. Por eso me estaba riendo. O sea, incluido el masoquismo, sí. Hay un punto que sí es nuevo, y que bueno, igual para la producción del podcast, igual le añadimos ¿no? Que sería lo que dijiste de no pain, no gain. O sea, de que de cierta forma necesitas haber experimentado algo negativo para poder contrastar el bienestar actual y entender realmente que es positivo y no solo neutral, ¿no? O que te des cuenta de su valor. Y es un punto muy interesante y de hecho sí hay cierto sustento empírico. Por ejemplo,
cuando tú experimentas el dolor más grande que has experimentado en tu vida, por lo general eso recalibra tus memorias sobre qué tan malos fueron los dolores anteriores. Yo diría, sin embargo, que realmente eso no está cambiando la cualidad de los dolores anteriores, simplemente los está poniendo en perspectiva. Y si fuera necesario, por alguna razón, el haber experimentado sensaciones negativas para poder interpretar las sensaciones actuales de una manera positiva, uno puede pues tomar un atajo y ver qué cambios neurológicos las sensaciones negativas produjeron en el cerebro y generar esos cambios neurológicos de manera inmediata sin la necesidad de pasar por el sufrimiento. Es decir, si el beneficio que el sufrimiento te está dando es que modificó tu cerebro de cierta forma que ahora puedes apreciar el placer, uno puede ir directamente a modificar el cerebro de esa forma sin tener que experimentar el sufrimiento. De acuerdo, Andrés. Y si vemos, por ejemplo, y podría también determinarse que el sufrimiento es falta de placer. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a un nivel de felicidad 2, por ejemplo, y luego paso al 5, y luego regreso al 2, o sea, no tengo sufrimiento, tengo falta de felicidad, por ejemplo, ¿eso podría también interpretarse como sufrimiento? Bueno, lo que puede ser sufrimiento en ese caso sería la reacción psicológica a la pérdida del placer. Uh-huh. O también la dependencia psicológica a un placer anterior. Si estamos hablando de lo segundo, de una dependencia, eso se explica incluso de manera biológica, en donde, digamos, uno estaba acostumbrado a ciertas situaciones de vida que te generaban más opioides endógenos, y al dejar de tener esta situación, te viene la resaca de los opioides, en donde uno se siente peor de lo que uno se sentiría antes con justo las circunstancias nuevas. Entonces, yo diría que realmente hay algo añadido, además. O sea, cuando uno pierde un estado de bienestar y uno va a un estado de bienestar menor, dadas las maneras en la que el cerebro humano está implementado, eso genera sufrimiento. Sin embargo, hay algunas prácticas, digamos, de meditación, en donde uno pasa de estados de gozo muy elevados a estados de gozo menos elevados, pero uno no experimenta ninguna resaca psicológica al respecto. Uno, por así decirlo, aprecia todo lo bueno que uno experimenta en el momento presente, independientemente de cómo se compara a cosas anteriores. Andrés, entonces, en un escenario, o sea, en un contexto en el cual el sufrimiento es tan relativo, o sea, en el cual para alguien el sentir dolor puede ser placer y para otros el sentir menos placer puede ser dolor, digamos, de una manera u otra, en vez de buscar, digamos, plantear estilos de vida o plantear, no digo que necesariamente lo hayas planteado tú, ¿no? Pero digamos, si alguien quisiera proponer una cierta ética sobre cómo vivir o un cierto estilo de vida, qué sé yo, ¿no sería lo más lógico plantear simplemente una ruta farmacológica? O sea, simplemente ir de frente a la base de la generación de placer o de dolor o de falta de, y estar permanentemente estimulado independientemente del entorno. Correcto, yo creo que esa es la solución. Al fin de cuentas, justo todas las intervenciones externas, o por así decirlo, que involucran cambios en el estilo de vida o los inputs sensoriales, no funcionan a largo plazo. No está este concepto de hedonic treadmill en inglés, en donde uno se acostumbra a las cosas buenas y también uno se acostumbra a las cosas malas. Entonces, y esta adaptación, de hecho, toma aproximadamente 3 meses. O sea, aunque uno pase una calidad de vida mucho más superior, si uno es genéticamente predispuesto a la depresión, uno también va a tener las mismas probabilidades de estar deprimido después de cierto tiempo. Entonces, si realmente, por así decirlo, uno puede ver, digamos, la filosofía y también tanto la filosofía como intentos de intervenciones sociales, ideológicos, como el comunismo o el capitalismo, socialismo
otras formulaciones de cómo conllevar a la sociedad, todas prometían, de cierta forma, que vamos a llegar a un estado en el cual nuestro estilo de vida nos va a poder hacer sentir bien de manera indefinida. Pero hoy en día sabemos que eso es imposible, que a menos de que vayamos justo a las causas genéticas fisiológicas, no vamos a poder eliminarlo a largo plazo. Andrés, y en el caso, por ejemplo, de estas personas que están genéticamente impedidas o que no pueden sentir dolor, digamos, claro, o sea, entendería que hay otro tipo de sufrimiento que sí pueden sentir, ¿no? Los otros que mencionaste, pero aun cuando podamos tener a una persona que no sienta ningún tipo de sufrimiento, o sea, estamos especulando que esa persona sería en promedio más feliz que una persona que tenga altos y bajos, ¿no? ¿Hasta qué punto el eliminar el sufrimiento es necesariamente, está necesariamente alineado con maximizar felicidad? Sí, es una muy buena pregunta. De nuevo, está relacionado al no pain, no gain Exacto. idea, en donde, bueno, de entrada tenemos, por ejemplo, los antidepresivos comunes de hoy en día, como el Prozac, bueno, todos los que tienen que ver con el bloquear los transportadores de serotonina en el cerebro. Y el efecto que estos antidepresivos tienen no es el hacerte más feliz, sino simplemente restringir el rango de estados de ánimo que puedes experimentar. Mm. Evitan que tengas estados muy desagradables, pero también evitan que puedas tener estados muy agradables. Entonces, cuando pienso sobre el proyecto abolicionista y el imperativo hedonístico, no estoy pensando en algo como estos antidepresivos. Estoy pensando en otro tipo de antidepresivos que incrementan el promedio de tu tono hedónico y no solo restringen su rango. Y incluso pueden que aumente su rango siempre y cuando los puntos más bajos no vayan más abajo del cero hedónico. Y hay sustancias que generan esto. Por ejemplo, hay una sustancia muy prometedora que es un antidepresivo que se desarrolló en Europa que se llama tianeptina. Y comparado con los antidepresivos más comunes, esta sustancia en efecto incrementa tu tono hedónico o la cantidad de placer que experimentas, eh, incrementa su promedio y no, digamos, impide que puedas sufrir, pero uno acaba sufriendo menos porque el promedio está más Claro. elevado. Entonces, digamos, no creo que tianeptina sea una molécula perfecta, pero es un apuntadora, digamos, una línea de posibles productos farmacológicos que en un futuro puede que hagan lo que queramos. Andrés, no, perdón, dale, dale. Andrés, espera, ¿qué vas a preguntar? Iba a preguntar si ya estamos transicionando un poquito al campo transhumanista a la hora de hacer biohacking, ¿no? Pues indiscutiblemente. Es un poco difícil de vez en cuando identificar realmente cuál es como la línea entre pensamiento humanista y transhumanista. Yo tiendo a tener una opinión muy liberal y decir que realmente los humanos siempre hemos sido transhumanistas, porque siempre hemos tratado de ir más allá de nuestros límites. Andrés, yo quiero saber si has pensado o si en esta línea de pensamiento se han planteado los posibles problemas que se crearían al erradicar el sufrimiento. Ujú. O sea, se han puesto malos escenarios que podrían surgir. Sí, bueno, o sea, de entrada está pues todas las críticas sociales partiendo de Un Mundo Feliz o Brave New World eh, por Aldous Huxley, ¿no? Donde a primera vista pareciera que el proyecto abolicionista está tratando de recrear algo como Brave New World. Eh, pero eso es solo algo que podrías ver si haces un análisis muy superficial. Al fin de cuentas, cuando ya te metes a las características específicas de Un Mundo Feliz, hay cosas muy disonantes con el proyecto abolicionista. En particular, el tipo de droga que consumen
suele disminuir sus capacidades intelectuales y aunque sí produce placer, no es, por así decirlo, algo que enriquezca su vida de una manera fundamental. No es, o sea, se parece mucho más a, digamos, un tipo de opioide, más que algo maravilloso como el MDMA. Este programa va a ser auspiciado por los dealers de Programa Lima. auspiciado por el MDMA. Bueno, Eh. diciendo que, digamos, el MDMA incrementa los 3 tipos de euforia, ¿no? Si tú pudieras poner MDMA en todas las piletas del mundo, ¿lo harías? Creo que eso sería un desastre, porque más que nada por la neurotoxicidad. O sea, Ah, cierto. Bueno, pero continúa con los problemas. Déjenme Sí. sus planes guasones. sí. Entonces, bueno, y también algo que te sugiere un mundo feliz muy fuertemente es la idea de el uso de estados pasivos de felicidad para control social, ¿no? Y es un tema muy interesante. La idea de que, bueno, si tú sabes lo que a tu población, digamos, como líder, sabes lo que a tu población le gusta, tú puedes controlarlos. Y hasta cierto punto, la televisión, de entrada, es un tipo de antidepresivo que no funciona muy bien y no funciona a largo plazo, pero me parece que la mayoría de las personas la utilizan justo para sentirse menos estresados. Y sin duda, algo como la televisión puede usarse para mantener a tu población muy pasiva o que no se cuestionen muchas cosas. Entonces sí, digamos, hay un paralelo con esto. Sin embargo, el tipo de estado de conciencia que yo me imagino vamos a querer y vamos a producir va a ser un estado mucho más activo y relacionado a eh, interés en una gran diversidad de posibles experiencias. Y de hecho, aquí yo diría, hay precedentes de esto. Más que nada tenemos personas que tienen esta enfermedad, entre comillas, que se llama hipertimia o hyperthemia, que son personas que han nacido con cierto sistema de opioide en su cuerpo y de dopamina, que prácticamente todo el tiempo están arriba del cero hedónico. Y lo que uno pensaría a primera instancia sería que estas personas acabarían, digamos, todo el día sentados en el sillón sin hacer nada porque se sienten muy felices de todas formas. Eh, pero en realidad, estas personas son muy productivas y no solo disfrutan más de los estímulos sensoriales, sino que también disfrutan de una mayor variedad de posibles estímulos sensoriales. Son, por lo general, tienen una gran curiosidad intelectual y también suelen ser muy sociales. Yo creo que va a ser algo más por el estilo, en donde realmente históricamente la depresión y el miedo al castigo es la fuente de control social primaria, mientras que las sensaciones de esperanza y la emoción por lo general son incluso socialmente subversivas. Ahora lo que mencionaste, lo de un mundo feliz, que no se me había ocurrido, es que este sistema es hackeable. Y creo que eso es una posible debilidad, ¿no? Que de verdad sea usado para controlar a una población. O sea, ¿cómo prevendrías que suceda algo así? Porque claro, ese puede no ser el objetivo principal del proyecto evolucionista, pero puede ser usado de esa manera por alguien que entra en el sistema. Claro, eh, sí, es una posibilidad, pero nuevamente el tipo de estados de conciencia que van a ser más populares, al parecer, suelen ser estados de conciencia en donde uno precisamente no le importa lo que el líder diga. Uno, uno simplemente hace lo que uno quiere hacer, uno está interesado en hacer. Andrés, no puedo dejar de recordar esta película que se llama Limitless, ¿no? Con esta droga NCT, creo que se llama. Ujú. No sé si has visto la película. Sí, Eh, eh, Cuando hablas acerca de ese tipo de
exacerbación cognitiva en la cual tienes curiosidad intelectual, tienes menos depresión, no, ¿eso es más o menos a lo que estaríamos apuntando? ¿O a un estado cognitivo en el cual estás mucho más sharp, mucho más perceptivo a las cosas, tienes mucho más control de ti mismo, de tu entorno, adquieres mayores competencias, digamos que puedes perseguir fines intelectuales, personales y tener éxito haciéndolo gracias a tu mayor capacidad cognitiva? Sí, más o menos. Y vaya, digamos, aquí puedo mencionar lo siguiente, que es bastante interesante. Y de hecho es que, bueno, hay varias sustancias que incrementan la capacidad de memoria, incrementan la capacidad de atención, retención y etcétera. Todas las sustancias en la categoría de los No trópico, nootrópicos. sí. Y sin embargo, a la hora de los trancazos, como dice mi mamá, este, las sustancias que acaban siendo usadas más como mejoradores de la capacidad cognitiva son los estimulantes, partiendo de la cafeína, pero también llegando a la anfetamina en los Estados Unidos y el Ritalin en el resto del mundo. Y realmente estas sustancias no están mejorando tu inteligencia en particular o tu capacidad de memoria. Lo que están haciendo es incrementar tu estado de ánimo hasta cierto punto que te permite no tener obstáculos a la hora de trabajar, no tener obstáculos emocionales más que nada, o inseguridades, o miedos a no completar las tareas, y etcétera. Entonces realmente creo que nuestro tono hedónico, la cantidad de placer que tenemos, está íntimamente ligada a nuestra productividad en el mundo económico. Lo cual sugiere que incluso desde un punto de vista que solo le importa la eficiencia económica, la felicidad es benéfica. Pero obviamente esa no sería mi razón para buscar la felicidad. Me pregunto también, Andrés, si realista hablar de un tratamiento igual para todas las personas en cuanto a maximizar felicidad. Y me lo estaba preguntando porque, digamos, una consecuencia inevitable digamos, la reproducción sexual es la diversidad biológica, ¿no? Y todas las personas van a tener, digamos, una especie de combinación de variables muy particulares que lo van a hacer más susceptibles o no a ser felices o a no sufrir en determinadas circunstancias. Entonces, esta filosofía que mencionas de minimizar su sufrimiento contempla una especie de fórmula global para todo el mundo, una especie digamos, serie de reglas o de serie de normas que todo el mundo debe cumplir para maximizar felicidad o en todo caso, más bien dicho, eliminar sufrimiento, o es un tema que tiene que hacerse, digamos, persona por persona en base a sus características particulares. O sea, en otras palabras, ¿hay riesgo de homogeneización tratando de llevar a todo el mundo a un mismo estado cognitivo, o se va a tratar de buscar de preservar la individualidad o unicidad de cada persona en base a una estrategia particular para minimizar el sufrimiento de cada uno? Ajá. Bueno, ese es un tema muy interesante y muy amplio. No tendría una respuesta, digamos, única, pero tengo algunas ideas. Pero nada más para ser breve, lo que voy a decir es que yo sospecho que el sustrato cuántico neurológico que da cabida a la euforia y a la eliminación del sufrimiento va a ser, digamos, un mismo truco para todas las personas. Simplemente lo que va a variar es cuál es la manera más eficiente de crear ese por así decir, truco Ujú. o estado mental en el cerebro. Y, digamos, por poner un ejemplo, podría resultar que el placer está íntimamente ligado a la cantidad de información o, digamos, entropía en algunas partes del cerebro, en cuyo caso, bueno, siempre estarás tratando de minimizar la cantidad de información, pero para lograrlo vas a necesitar utilizar diferentes fármacos, diferentes terapias genéticas, Ujú. porque la estructura del cerebro de cada persona es única. Y bueno, más al futuro,
tengo la fuerte sospecha de que la sociedad va a ser hiperdiversa. Que de hecho el tipo de diversidad que tenemos actualmente no se va a comparar con el tipo de diversidad que va a existir en el futuro. Por ejemplo, vaya, una vez que ya tengamos un entendimiento sólido de cómo generar estados de placer, vamos a poder también explorar estados alterados de conciencia, digamos, los parecidos a los inducidos por psicodélicos, meditación. Y esta variedad de estados es muchísimo más amplia que la variedad de estados de los seres humanos en su experiencia de día con día. Entonces yo creo que vamos a tener una diversidad de experiencias extraordinaria. Qué bueno, ¿no? Sí, yo me estaba preguntando eso, ¿por qué? Porque, digamos, desde una perspectiva de sistemas, mientras más homogéneo un sistema, menos resiliente se pone, ¿no? Y si es que vemos, digamos, a la sociedad o a la humanidad como un grupo muy diverso de personas con habilidades cognitivas o realidades cognitivas únicas y variadas, el homogenizar de alguna manera a la sociedad en términos de no experimentar sufrimiento, me pregunto hasta qué punto pondría en riesgo, digamos, la viabilidad de la sociedad en el largo plazo al hacerla menos resiliente, pero me imagino que eso tendría que ver, como mencionabas tú, cómo se elimina el sufrimiento o hasta qué punto la eliminación del sufrimiento sería en realidad impactaría la diversidad de manera negativa, ¿no? Pero por lo que dices parece que no sería el caso. Sí, no, me sospecho que no. Y que de manera paralela no solo habrá más diversidad, sino también habrá un entendimiento más grande de cuáles son los posibles factores que podrían desencadenar la extinción de la humanidad. Vaya, eso está más relacionado con la superinteligencia que con la superfelicidad, pero ambas creo que van a desarrollarse. Yo creo además que tu argumento, Jorge, la contraparte de ese argumento es que actualmente estamos homogenizados por la presencia del sufrimiento. Porque absolutamente todos tenemos sufrimiento. Bueno, de repente no todos, ¿no? Por ahí hay gente que de repente no sufre. Pero estamos como que sujetos al sufrimiento. Claro. Bueno, para cerrar, Andrés, ¿nos puedes recomendar alguna web, al libro o artículo para la gente que quiera leer más, informarse más al respecto? Sí, bueno, de entrada recomendaría mi sitio web. Bueno, se llama quiliacomputing.com, en donde abordo muchos de estos temas y también de filosofía de la mente. Y bueno, más allá de esto, también hay los escritos de David Pearce, empezando por The Hedonistic Imperative. Y bueno, también otro artículo muy importante es la explosión de biointeligencia, que es thebiointelligenceexplosion.com. Ahí les voy a pasar el link para que lo pongan. Sí, lo voy a poner. Y bueno, más allá de estos dos, también hay, más que nada, muchos artículos de divulgación muy interesantes sobre los efectos que tienen diferentes intervenciones en la afectividad en el sitio de psicología de Stanford. Entonces, también ese es un muy buen recurso. El profesor con quien yo trabajé para mi tesis se llama Brian Knudson, y justo él se dedica a entender cuál es el patrón de transiciones de estados neurológicos cuando hay transiciones emocionales. Entonces, todos sus artículos son muy interesantes y relacionados. Qué interesante. Y antes de cerrar, por si acaso, ¿tienes alguna cita que quisieras decir? ¿Alguna cita que te parezca relevante? Sí, una cita de David Pearce que dice: una vida de gozo increíble es mucho menos peor de lo que te imaginas. Excelente. Muy buena. Sí. Bueno, muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Y por este programa me ha gustado bastante. Y definitivamente
haciendo de una vez el meta, he encontrado argumentos que antes jamás había pensado, incluso para a favor y en contra de posiciones que tengo, y me ha gustado bastante. Ah, qué bueno. Muy interesante, Andrés. Pues, Gracias por venir. gracias, les agradezco la oportunidad. Sí, muchas Hasta gracias. Bueno, sí, y así concluye, espera, ¿qué número es esto? 58. Así concluye la edición 58 de la Guía Escéptica, y recuerden buscarnos en todas las redes que encuentren. Búsquenos en En iTunes, sus redes neuronales. en Evox, en sus recuerdos. En cajón de recuerdos, no me acuerdo la canción. Entren a la página guiaescéptica.org. Ujú. También recuerden, voy a poner los enlaces que nos ha dicho Andrés, los voy a poner en el cuerpo del post. Y nada, eso, nos escuchamos la próxima semana, sean felices, ¿sí? Con su sufrimiento. Y nos escuchamos la próxima semana con el programa 59. Ya. Chao. Chao. Chao.